Cuando el magnate vio el camafeo brillando en el cuello de la joven empleada, se quedó helado. No era un collar cualquiera. Era el mismo que perteneció a su esposa fallecida, el mismo que desapareció la noche del accidente. Y lo peor no fue su grito acusándola de ladrona, sino la respuesta de ella, una respuesta que iba a desenterrar un secreto capaz de romperle el alma y cambiar su vida para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El restaurante Abad Estriana respiraba esa calma tibia de las tardes sevillanas cuando el sol cayendo sobre el Guadalquivir pintaba reflejos dorados en los cristales. Arturo Morales estaba allí sentado en su mesa habitual, junto a la ventana revisando correos en su móvil, como si el resto del mundo no existiera. Era un hombre que llevaba años escondiendo la soledad bajo trajes impecables y silencios medidos. Los camareros lo respetaban, pero mantenían una distancia prudente. Su expresión severa no invitaba a conversación. Aquella tarde, sin embargo, algo en su rostro estaba más tenso de lo normal, como si un pensamiento repetitivo le pinchaba por dentro. Lucía entró al restaurante con pasos tímidos, sujetando su bolso contra el pecho como un escudo. Había empezado a trabajar allí hacía pocas semanas, y aún se sentía fuera de lugar entre turistas elegantes y parejas celebrando aniversarios. Su uniforme blanco estaba impecable, pero sus dedos se movían nerviosos mientras acomodaba las mesas. Al inclinarse para recoger una servilleta, el colgante que llevaba siempre bajo la camisa, asomó por un segundo un pequeño camafeo antiguo, ovalado con una inscripción desgastada. No solía enseñarlo. Era lo único que conservaba del orfanato donde había crecido. Fue entonces cuando el niño apareció. Tendría unos 7 años, cabello claro y ojos vivos, acompañando a su abuela mientras cruzaban el salón. Se detuvo en seco al ver el collar. Señaló con el dedo sorprendido y dijo en voz alta que ese camafeo se parecía al que llevaba una señora en una de las fotos antiguas de su familia. La abuela intentó tirar de él para seguir adelante, pero Arturo levantó la vista en el mismo instante en que escuchó la palabra camafeo. Sintió un golpe en el pecho como si alguien hubiera rozado una herida que no había terminado de cerrar. Lucía, desconcertada, guardó el collar enseguida. No era la primera vez que alguien hacía un comentario extraño, pero la manera en que Arturo se levantó despacio de su silla hizo que un escalofrío le recorrió la espalda. Él no dijo nada, solo observó con esa mirada acerada que intimidaba incluso a quienes no lo conocían. Parecía reconocer algo, pero no lo expresaba en palabras, como si necesitara unir piezas con una calma forzada. El gerente, un hombre robusto llamado Varela, apareció rápido al notar la tensión. Se acercó a Lucía y le pidió que continuara atendiendo las mesas, intentando restarle importancia al comentario del niño. Pero Arturo no dejaba de mirarla, siguiendo cada movimiento con una mezcla de inquietud y sospecha. La joven evitó cruzar miradas, aunque sentía su presencia como una sombra extensa detrás de cada paso que daba. Mientras servía agua en una mesa cercana, escuchó sin querer un fragmento de conversación entre 2 señoras que comentaban sobre Arturo, que había perdido a su esposa hace muchos años, que desde entonces no hablaba de su vida personal con nadie. Lucía tragó saliva. No sabía por qué un simple collar podía activar algo tan intenso en aquel hombre, que parecía construido de hielo, pero lo sintió acercándose lentamente, como quien se decide a enfrentar un recuerdo que le duele. Cuando finalmente habló, su voz salió baja pero firme. Preguntó dónde había conseguido ese colgante. Lucía, sorprendida, respondió con honestidad. Lo había tenido desde pequeña, le pertenecía y no sabía nada más. Arturo frunció el ceño insatisfecho. Era evidente que buscaba una explicación más profunda. No dijo nada más, pero su expresión revelaba que no creía del todo la respuesta. El ambiente se volvió pesado. Los camareros intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose qué habría provocado ese cambio en el cliente más reservado del restaurante.
Lucía, incómoda, se apartó hacia la barra para recuperar la calma, respirando despacio, mientras intentaba convencerse de que no había hecho nada malo. Sin embargo, una sensación extraña se le quedó clavada en el estómago, la intuición de que aquel encuentro no era casual, que de algún modo había abierto una puerta que llevaba cerrada toda su vida. Arturo volvió a su mesa, pero no retomó el móvil. Se quedó quieto mirando fijamente el reflejo del río, aunque estaba claro que no veía nada. Solo una pregunta resonaba en su interior, una que no había pronunciado en voz alta. ¿Era posible que aquel camafeo fuera el mismo que había desaparecido hace 25 años? Lucía, sin saber por qué, sintió un ligero temblor en las manos. Aunque no podía explicarlo, presentía que aquel hombre no iba a dejar el asunto allí. La noche había caído sobre Triana con ese silencio suave que cubre Sevilla, cuando las terrazas se vacían y solo queda el murmullo del Guadalquivir. Arturo salió del restaurante intentando aparentar serenidad, pero caminaba como quien carga un peso invisible. No entendía por qué un simple collar había perforado tan hondo una parte de él que había intentado enterrar durante 25 años. La imagen del camafeo seguía persiguiéndolo mientras avanzaba por el paseo iluminado por faroles amarillentos. Lucía, por su parte, terminó su turno con la sensación de que algo se había desplazado en su vida sin previo aviso. Mientras guardaba los manteles y apagaba las lámparas, recordaba los ojos de Arturo. No eran los ojos de alguien molesto, sino de alguien que reconocía algo imposible. Salió hacia la parada del bus, sintiéndose ligera y pesada, a la vez como si dentro de su pecho hubiera una puerta entreabierta que ella no recordaba haber abierto jamás. A la mañana siguiente, Arturo regresó antes incluso de que el restaurante levantara las persianas. Varela lo recibió con sorpresa, pues aquel hombre jamás rompía sus rutinas. Al conversar unos minutos, el gerente mencionó algo que se clavó en la mente de Arturo como una chispa súbita. Lucía provenía de un orfanato cerca de Carmona. Ese nombre lo golpeó con una fuerza inesperada. Carmona había sido un lugar significativo para él y para Emilia. Allí habían pasado uno de los veranos más felices de su juventud. Cuando Lucía llegó aún ajustándose el delantal, lo vio esperándola con una calma tensa. Él se acercó con ese modo reservado que tenía para todo, pero su voz traía una urgencia casi temblorosa. Le pidió sin suavizar demasiado la petición que le contara más sobre el collar. Lucía respiró hondo y volvió a repetir lo que sabía lo había tenido desde bebé. Era lo único que le habían guardado con su historia incompleta. Al cumplir 18 años junto al camafeo, le habían entregado una hoja con una fecha aproximada de nacimiento 12 de diciembre. La frase cayó entre ellos como una campana lejana que ambos escucharon a la vez. Arturo sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Aquella fecha no era cualquiera. Era el día del accidente. El día en que había perdido a Emilia. El día en que también desapareció el bebé que ella llevaba. Su respiración cambió sin que pudiera detenerlo. Lucía, al notar su reacción, sintió un leve estremecimiento. No sabía qué significaba aquello, pero comprendió que no se trataba de una simple coincidencia. Se sentaron en la terraza donde el aroma del café recién molido suavizaba la tensión. Lucía contó lo que recordaba del orfanato, la lluvia de aquella madrugada, la chaqueta vieja que la envolvía, el silencio de quien la había dejado allí, sin mirar atrás. Arturo escuchaba como si necesitara cada palabra para reconstruir algo que el tiempo y el dolor habían despedazado. Aunque intentaba mantener la compostura, la emoción asomaba en cada gesto como si temiera acercarse demasiado a una verdad que podía derrumbarlo. Él habló entonces despacio, explicándole que había un cruce inquietante entre su historia y la suya. No mencionó a Emilia por su nombre, pero lo dejó entrever. Lucía sintió que todo se volvía más denso. No era la primera vez que alguien le señalaba coincidencias, pero nunca nadie lo había hecho con esa voz quebrada, ni con esa mirada cargada de pérdida.
cuando Arturo sugirió casi con un suspiro la posibilidad de hacerse una prueba de ADN. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado. No rechazó la idea, pero tampoco pudo aceptarla al instante. Necesitaba tiempo para pensar, para poner orden en algo que parecía desbordarse. Se levantó diciendo que debía aclarar sus ideas. Arturo solo asintió, aunque su mirada la siguió con un silencio que hablaba más que las palabras. Ella se alejó por el paseo del río, dejando que la brisa nocturna le enfriara el rostro. Él quedó allí apoyado en la barandilla, observando cómo la luz del atardecer se apagaba poco a poco sobre el agua. Y mientras los últimos reflejos dorados se desvanecían, un pensamiento se repitió en su mente con una claridad casi dolorosa, que la fecha que Lucía había pronunciado no era un detalle menor sino una grieta abierta hacia un pasado que nunca había logrado cerrar. Porque aquella fecha, lo cambió todo. La mañana siguiente despertó con un aire frío que corría junto al Guadalquivir. Arturo no había dormido. La coincidencia entre la fecha del collar y la historia de Lucía le golpeaba como un recuerdo insistente. Se levantó antes del amanecer y llamó al laboratorio privado con el que trabajaba su empresa. Pidió una cita urgente, sin explicar nada más. Su voz sonaba firme, pero dentro de él todo era un temblor contenido. Lucía tampoco había descansado bien. La conversación del día anterior la acompañó toda la noche, junto con esa sensación extraña de estar caminando hacia algo que llevaba años esperándola. No sabía si quería respuestas o si temía descubrirlas. Mientras ajustaba su uniforme y se miraba al espejo, pensó en el collar y en la forma en que Arturo lo había mirado. No fue juicio, fue reconocimiento. Y eso la inquietaba más que cualquier otra cosa. Cuando ella llegó al restaurante, Arturo ya estaba allí sentado en la terraza con un café intacto frente a él. La saludó con una cortesía inusual en su carácter sobrio y le pidió hablar unos minutos. Lucía aceptó aunque su estómago se apretó al sentarse. Él le explicó que había conseguido una cita inmediata en la clínica para hacer una prueba de ADN. Lo dijo sin presión, pero con una necesidad silenciosa que era imposible ignorar. Lucía se quedó quieta. No sabía qué esperar. No sabía si quería saber. Pero había vivido demasiados años con preguntas sin respuesta, y aquel hombre parecía cargar un dolor muy antiguo. Aceptó, con un leve asentimiento. Caminaron juntos hacia los Remedios, donde se encontraba la clínica. El aire era fresco y las calles aún estaban medio vacías. Hablaron poco. Cada uno parecía atrapado en sus pensamientos. Lucía recordaba fragmentos del orfanato, la madrugada húmeda, la chaqueta que la envolvía el olor a desinfectante y pan tostado. Arturo, en cambio, recordaba el accidente, el hospital, la pérdida. Dos memorias distintas que parecían empezar a tocarse. La prueba en sí fue rápida, un hisopado para cada uno. Apenas unos minutos. El enfermero les deseó suerte sin saber lo que estaba en juego. Al salir caminaron un rato sin rumbo claro. Arturo propuso tomar algo en una cafetería cercana donde el aroma de café y tostadas terminó de suavizar la tensión. Hablaron de cosas simples del trabajo del barrio, de los sonidos del río al anochecer. Conversaciones breves, pero cargadas de un respeto nuevo. Por la tarde cada uno volvió a su rutina, aunque nada se sentía normal. Arturo revisaba papeles sin leer realmente. Lucía servía mesas con movimientos automáticos, distraída por la idea de que su vida estaba a punto de cambiar. El teléfono de Arturo sonó al caer el sol. El número del laboratorio apareció en la pantalla. Sintió un golpe en el pecho antes de descolgar. El médico fue directo. Habían repetido la prueba 3 veces. Los resultados eran concluyentes. Arturo se quedó quieto mirando la ventana como si la ciudad hubiera perdido el sonido. No sabía si llorar, sentarse o correr.
Solo supo que tenía que hablar con Lucía de inmediato. Salió hacia el restaurante con pasos rápidos, casi sin notar el frío de la noche. Cuando llegó la vio de espaldas limpiando una mesa. Su silueta iluminada por las lámparas cálidas del salón le provocó una oleada de emociones inesperadas. Se acercó despacio porque sentía que cada paso era un regreso a un lugar que había perdido hacía años. Y mientras abría la boca para hablar una certeza, lo atravesó por completo la noticia que llevaba dentro. No dejaba espacio para dudas. Y la llamada del laboratorio había cambiado para siempre el rumbo de sus vidas. La noche envolvía Sevilla con ese brillo cálido que dejan las farolas al reflejarse en los adoquines húmedos. Arturo llegó al restaurante con el pulso acelerado, llevando dentro una emoción que no encontraba sitio en su pecho. Había repetido las palabras del médico una y otra vez, sin poder creerlas del todo, coincidencia del 99,98%. Lucía era su hija, la niña que Emilia había esperado con tanta ilusión, la niña que él creyó perdida para siempre. Cada pensamiento era un golpe de alegría y dolor mezclados. Lucía estaba terminando de recoger las mesas cuando lo vio entrar. No esperaba verlo de nuevo tan pronto. Había intentado mantener la calma durante la tarde, pero cada vez que recordaba la prueba, una corriente fría le recorría la espalda. No sabía si quería que Arturo volviera con una respuesta, ni si estaba preparada para escucharla. Arturo se acercó despacio, como si temiera quebrar algo frágil. Le pidió que salieran unos minutos, que necesitaba hablarle sin interrupciones. Lucía dudó un instante, pero algo en los ojos de él, una mezcla intensa de ternura, miedo y esperanza, hizo que aceptara sin decir palabra. Caminaron hacia el puente de San Telmo, donde el río corría oscuro y sereno. El aire frío soplaba entre los cables del tranvía y las luces de los barcos turísticos se deslizaban sobre el agua como luciérnagas lentas. Arturo se detuvo junto a la barandilla. Lucía hizo lo mismo abrazándose los brazos para protegerse del frío. «Tengo los resultados», dijo él finalmente. Lucía sintió que el corazón se le estremecía. No supo dónde colocar las manos ni cómo respirar. Arturo tardó unos segundos en continuar. No porque dudara, sino porque necesitaba sostener aquel momento, asegurarse de que no era un sueño. «Los han repetido varias veces», añadió. «Y no hay margen de error». Lucía abrió los ojos con una mezcla imposible de sorpresa, temor y desconcierto. No preguntó nada. Lo miró esperando las palabras que ya intuía, pero no podía pronunciar. Arturo exhaló hondo con un temblor visible en las manos. Y finalmente lo dijo: «Eres mi hija, Lucía». El tiempo pareció detenerse. Ni los coches que pasaban por el puente, ni la risa lejana de un grupo de jóvenes, ni el rumor del agua existieron por un instante. Lucía sintió que su respiración se quebraba en el pecho. No sabía si llorar, si alejarse, si abrazarlo. Aquel hombre que hacía apenas 2 días era un desconocido, acababa de abrirle una puerta que ella ni siquiera imaginaba. Arturo, con los ojos humedecidos, buscó palabras que no encontraba. Recordó a Emilia, su risa suave, su ilusión por ser madre, la manera en que acariciaba el futuro, como si ya lo tuviera en brazos. Recordó el accidente, las ambulancias, la confusión, el vacío que se instaló en su vida durante años. Y ahora de pronto ese vacío tenía un rostro. «Perdí a tu madre aquel día», dijo con voz queda, «y creí haberte perdido también. Te busqué, más de lo que imaginas, pero nadie sabía nada. No había registro, nada. Hasta hoy». Lucía sintió un nudo en la garganta. No había imaginado jamás que su historia encajara dentro de otra tan grande. Había vivido toda la vida creyéndose accidental, sin origen, sin raíces. Y ahora de repente, alguien estaba diciendo que ella era parte de un amor que había sido real. Se acercaron a una de las bancas del paseo. Arturo sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera vieja y desgastada por el tiempo.
La abrió con un cuidado reverencial. Dentro había varias fotos Emilia embarazada sonriendo con un brillo que parecía tocar la cámara. Arturo a su lado más joven, con los ojos llenos de futuro. Y una última imagen, un pequeño camafeo idéntico al de Lucía. Tu madre llevaba uno igual, explicó. Era un regalo de su abuela. El tuyo debía estar con ella cuando ocurrió el accidente. Lucía tocó el camafeo que llevaba colgado, sintiendo cómo un calor extraño le atravesaba el pecho. Era como si una parte de su historia volviera a tomar forma ante sus ojos. No sé qué hacer con todo esto, murmuró con la voz quebrada. Arturo la miró con una paciencia que no le era habitual, como si tuviera miedo de presionarla. No tienes que decidir nada hoy. Solo quería que supieras la verdad. Y que estoy aquí, no para exigirte nada, no para cambiar tu vida de golpe. Solo para no perderte otra vez. Lucía bajó la mirada, dejando que una lágrima silenciosa cayera en sus manos. El viento frío movió suavemente su cabello y en ese gesto había algo parecido a una respuesta. Arturo sintió que el corazón le latía con una mezcla de alivio y temor. No sabía cómo avanzar. Solo sabía que por primera vez en muchos años tenía algo que proteger. Y mientras ambos permanecían allí, mirando el río que seguía su curso imperturbable, una verdad se asentó con fuerza en el aire nocturno. Aquella revelación apenas había abierto la primera puerta, y lo que venía después iba a cambiar sus vidas aún más de lo que imaginaban. Los días posteriores fueron una mezcla de silencios tranquilos y emociones nuevas. Arturo y Lucía intentaban acostumbrarse al vínculo que había surgido entre ellos de forma tan repentina. No había prisa, pero sí una necesidad silenciosa de entender qué había pasado aquella noche en que sus vidas se separaron para siempre. Y fue Lucía quien una tarde se atrevió a decir lo que ambos pensaban necesitaba saber la verdad completa. Arturo aceptó sin dudarlo. Había vivido demasiados años con huecos que nunca logró llenar. Decidieron acudir a la inspectora Belén, una amiga de la familia ya retirada que aún conservaba acceso a viejos archivos. La encontraron en Carmona en una casa sencilla con paredes blancas y macetas llenas de geranios. Belén los recibió con un abrazo que contenía más comprensión que sorpresa, como si intuía que aquel día llegaría tarde o temprano. Se sentaron alrededor de una mesa de madera. Belén preparó café y escuchó con atención mientras Arturo explicaba lo sucedido. Cuando mencionó la fecha del accidente, ella asintió lentamente. «Recuerdo ese caso», dijo con un tono grave. «El coche, la lluvia fuerte, los informes incompletos y la desaparición del bebé. Siempre me quedó la sensación de que había algo que faltaba». Lucía sintió un estremecimiento por primera vez. Alguien confirmaba que su origen no era un simple abandono anónimo. Belén se levantó y volvió con una carpeta antigua. Dentro había fotos del lugar del accidente, notas manuscritas y un croquis del camino. Arturo observó las imágenes con un temblor leve en las manos. «Aquí está lo que siempre me pareció extraño», señaló Belén. Un vecino de la zona afirmó haber llegado antes que la ambulancia. Fermín. Ese era su nombre. Dijo haber visto una figura acercarse al coche antes de que llegaran los servicios de emergencia. Lucía se inclinó hacia adelante. Una figura, alguien recogiendo algo. Belén la miró con una seriedad profunda. Nunca pudimos verificarlo. Fermín no declaró formalmente. Pero cuando intenté buscarlo meses después, ya no vivía allí. La inspectora sacó un pequeño cuaderno donde guardaba notas de investigaciones sin resolver. Pasó las páginas hasta encontrar un nombre y una dirección escrita con tinta desvaída. Aquí está. Un cortijo cerca de Gerena. No sé si él sigue vivo, pero quizá algún familiar recuerde algo de aquella noche.
Lucía tomó el cuaderno con cuidado como si sostuviera una parte de sí misma. Cada palabra que escuchaba convertía su historia en algo más concreto, un camino, una noche, una persona y quizá una decisión que cambió su destino. «Quiero ir», dijo ella finalmente. Arturo la miró orgulloso y preocupado al mismo tiempo. No quería que reviviera un dolor que no le correspondía, pero sabía que ella tenía derecho a buscar respuestas. Belén les explicó cómo llegar al cortijo. Les advirtió que la zona había cambiado con los años, algunos terrenos estaban abandonados. Otros habían sido vendidos. Aún así, había familias que conocían bien la historia del lugar. Antes de despedirse, la inspectora tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Sea lo que sea que descubras», le dijo, «recuerda que tu vida no empieza en ese accidente. Empieza aquí y ahora». Lucía sonrió con los ojos brillantes de emociones nuevas. Al salir el atardecer caía sobre Carmona con una luz dorada que teñía las murallas y los tejados antiguos. El aire olía a azahar y un silencio suave acompañaba el camino cuesta abajo hacia el coche. Arturo caminaba a su lado sin saber cómo protegerla de lo que iban a encontrar, pero con la convicción de que ya no podía dejarla sola. Y mientras descendían, ambos comprendieron que el viaje a Gerena no era solo una visita, era el paso decisivo hacia la verdad, que llevaban buscando toda la vida, y el nombre de Fermín empezaba a sonar como la llave que podía abrirla. El viaje hacia Gerena transcurrió entre campos tranquilos, olivares extensos y carreteras estrechas que serpenteaban bajo un cielo limpio. Lucía observaba el paisaje desde la ventanilla, sintiendo una mezcla de inquietud y determinación. Arturo conducía en silencio, concentrado en el camino, pero de vez en cuando miraba a su hija como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Cuando llegaron al cortijo señalado por Belén, encontraron una finca antigua con muros desgastados por el sol y un olor a tierra húmeda que impregnaba el aire. Golpearon la puerta de madera, y tras unos segundos salió un hombre mayor delgado con ojos profundamente cansados. Arturo preguntó por Fermín. El hombre bajó la cabeza y respondió que él mismo era Fermín. Lucía sintió un vuelco en el pecho. No imaginaba que aún estaría vivo. Fermín los invitó a pasar al patio donde una parra vieja ofrecía sombra. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía agua fresca en 2 vasos. No era un temblor de la edad, sino de algo que llevaba demasiado tiempo guardado. «Ustedes buscan saber lo que pasó aquella noche, ¿verdad?», preguntó con una voz áspera. Arturo asintió. «Yo llegué antes que la ambulancia», dijo Fermín lentamente. «Llovía mucho. Escuché el golpe desde mi casa. Salí corriendo. El coche estaba volcado. La mujer ya no respiraba». Arturo cerró los ojos un instante. Cada palabra era una puñalada dulce y amarga. «Pero...» «¿Y el bebé?», susurró Lucía. Fermín bajó la mirada como quien teme revelar un secreto demasiado grande. «Escuché un llanto», continuó. «Muy débil. Pensé que era un animal al principio, pero no. Era un bebé. Yo lo saqué. Estaba envuelto en una chaquetita. No sabía qué hacer. La ambulancia tardaba. Yo no soy hombre de estudios ni de trámites. Vivía solo. Me asusté». Guardó silencio unos segundos buscando palabras entre los recuerdos. «Pensé que si lo entregaba directamente me harían responsable de algo que no había causado. Así que lo llevé al convento de monjas donde a veces ayudaba. Ellas conocían la región, tenían contactos con orfanatos. Les supliqué que cuidaran del bebé. Nunca supe qué nombre le pusieron. Solo recé para que tuviera una vida mejor que la mía». Lucía sintió las lágrimas quemarle la garganta. Arturo apretó el borde de la mesa con fuerza, conteniendo un torrente de emociones que llevaba años queriendo liberar. «No lo hice por maldad»,
dijo Fermín con la voz rota. Lo hice porque pensé que era lo correcto en aquel momento. Nadie volvió a preguntar por el bebé. Y yo guardé el silencio. Lucía se acercó a él con una calma inesperada. No lo culpaba. Su vida había sido dura, pero había tenido oportunidades personas que la cuidaron. Y ahora comprendía que un gesto desesperado también podía ser un acto de amor torpe, pero amor al fin. Gracias, dijo ella suavemente. No sé qué habría sido de mí si no me hubiera sacado de allí. Fermín levantó la vista sorprendido. Arturo también lo miró con una mezcla de gratitud y duelo. Aquel hombre a su manera había salvado a su hija. Pasaron un rato más conversando, reconstruyendo fragmentos del pasado. Finalmente se despidieron. Fermín se quedó en la entrada del cortijo viéndolos marchar con ojos húmedos, como si aquel encuentro hubiera cerrado un capítulo que llevaba décadas abierto. El camino de regreso fue distinto. No había ansiedad, sino una serenidad profunda, como si cada pieza del rompecabezas hubiera encontrado su lugar. Lucía tomó la mano de Arturo mientras cruzaban una carretera bordeada de olivos. Era un gesto tímido, casi infantil, pero cargado de gratitud. Arturo la miró y sintió que después de tantos años, el silencio de su vida empezaba por fin a llenarse de luz. Cuando regresaron a Sevilla, caminaron juntos por el paseo del río. Las luces reflejadas en el Guadalquivir brillaban como si celebraran un reencuentro silencioso. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Arturo, y él, con un temblor casi imperceptible, la rodeó con el brazo. Ya no había preguntas sin respuesta. Ya no había un vacío entre ellos. Y mientras avanzaban entre las sombras cálidas de la noche, ambos comprendieron que pese al dolor, pese al tiempo perdido, habían encontrado algo aún más fuerte. Una familia que contra todo pronóstico había logrado reunirse otra vez. Cuando todo quedó en silencio aquella noche, junto al Guadalquivir, quedó claro que no era solo un reencuentro, sino una vida entera, que por fin encontraba su forma. Tras tantos años de distancia, dudas y heridas no dichas, Arturo y Lucía descubrieron que incluso los caminos más rotos pueden volver a unir a quienes estaban destinados a encontrarse. Si esta historia te ha emocionado o te ha dejado pensando, escribe uno en los comentarios. Si crees que algo podría mejorar, marca 0, que siempre te leo con cariño, porque al final lo que ilumina verdaderamente la vida no es el dinero ni los logros, sino la capacidad de reparar lo que fue herido y abrazar lo que aún puede renacer. La bondad inesperada de un desconocido, el valor de enfrentar el pasado y el simple gesto de tender una mano pueden transformar destinos enteros. Igual que una farola solitaria que sigue encendida en la madrugada, un acto de amor, aunque pequeño, puede guiarnos incluso por los tramos más oscuros del camino. Así que tómate un momento para respirar hondo y pensar en aquello que la vida te ha regalado o te ha devuelto con el tiempo. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el valor de la familia y de las segundas oportunidades, te invito a compartirla con alguien que la necesite. A veces una historia así es suficiente para encender una luz que otros ya habían dado por perdida.